Este camión era mío. Y tú eres el hijo de Miguel. Nadie en aquella subasta podía imaginar que el hombre de overol manchado de grasa que acababa de levantar la mano para pujar por un camión que parecía un cadáver de metal iba a destapar un secreto que llevaba 32 años enterrado. Un secreto que haría temblar los cimientos de la familia más poderosa de aquel pueblo. Pero antes de contarte lo que Tomás Herrera encontró dentro de ese Kenworth oxidado, necesitas saber quién era él, de dónde venía y por qué ese camión en particular le llamó la atención desde el momento exacto en que lo vio entre la hilera de chatarra que el gobierno había puesto a remate aquella mañana de octubre. Tomás tenía 34 años y las manos más castigadas que puedas imaginar, nudillos agrietados, uñas permanentemente oscurecidas por la grasa de motor, cicatrices pequeñas en cada dedo que contaban la historia de un hombre que había trabajado con las manos desde que tenía memoria. Su taller quedaba al final de una calle de tierra en Las Cruces, un pueblo de no más de 6,000 almas enclavado en el norte de México, donde el calor del verano derretía el asfalto y el frío del invierno calaba hasta los huesos. El taller se llamaba Herrera e Hijo, aunque el hijo era él y el Herrera original, su padre Miguel, había muerto cuando Tomás tenía 11 años, un infarto fulminante en la cabina de su camión, estacionado en una gasolinera a mitad de la carretera entre Monterrey y Laredo. Miguel Herrera era camionero. Conducía un Kenworth, y ese detalle, que ahora parece menor, es la pieza que sostiene toda esta historia. Tomás creció con dos cosas que su padre le dejó. La primera fue el taller, que en realidad era un terreno con un techo de lámina, una fosa para meterse debajo de los vehículos y un par de cajas de herramientas que olían a aceite quemado y a nostalgia. La segunda fue una obsesión silenciosa por los camiones Kenworth, no cualquier camión. Los Kenworth, porque su padre le había dicho una vez, sentado en el cofre de su unidad mientras compartían un refresco de naranja al atardecer, que un Kenworth no era una máquina, era un compañero. Alguien que te llevaba y te traía, que rugía contigo en las subidas y descansaba contigo en las bajadas. Tomás nunca olvidó esas palabras, y aunque nunca tuvo dinero para comprar un Kenworth propio, se dedicó toda su vida a repararlos. Conocía cada modelo, cada motor, cada sonido que hacía una válvula cuando estaba a punto de fallar. Los camioneros de la región lo buscaban, porque Tomás escuchaba los motores como un doctor escucha un corazón. Ponía la mano sobre el cofre, cerraba los ojos y sabía exactamente qué estaba mal. Pero a pesar de su talento, Tomás apenas sobrevivía. Los camioneros le pagaban lo que podían, que casi nunca era lo justo. Su esposa Lucía trabajaba en una tienda de abarrotes 6 días a la semana. Tenían una hija de 7 años, Valentina, que dibujaba camiones en sus cuadernos de la escuela y le preguntaba a su papá cada noche si algún día tendrían uno propio. Tomás siempre le contestaba lo mismo: algún día, mija, algún día. Aquella mañana de octubre, Tomás se enteró de la subasta por un volante que alguien pegó en el poste de la esquina. El gobierno estatal remataba vehículos decomisados, abandonados y dados de baja, tasadas, destrozadas, autos sin motor. Y al fondo de la lista, casi como una nota al pie, un Kenworth nuevo no siendo de modelo 1986, sin placas, sin documentos de origen, clasificado como chatarra ferrosa. Precio base de salida, 8,000 pesos, menos de $500. Tomás arrancó el volante del poste y lo miró durante un minuto entero sin parpadear. Esa noche no durmió. A la mañana siguiente tomó los ahorros que guardaba en una lata de café detrás del refrigerador, le pidió a Lucía que confiara en él, aunque no pudiera explicarle por qué, y se fue a la subasta en su camioneta desvencijada con el tanque a la mitad y el corazón al máximo. El patio de la subasta era un terreno enorme cercado con malla ciclónica en las afueras de la ciudad. Había unas 40 personas caminando entre los vehículos, revisándolos, pateando llantas, abriendo cofres. La mayoría eran comerciantes de autopartes, dueños de yonques que compraban chatarra por kilo para revender el metal, y luego estaba Ricardo Montemayor. Todo el mundo lo conocía, dueño de Transportes Montemayor, la flotilla de carga más grande de la región, 60 camiones de última generación, bodegas en 3 estados, una casa que parecía hotel en la colina más alta del pueblo.
Ricardo llegó en una Suburban negra blindada con chofer, lentes oscuros y un traje que costaba más que todo lo que Tomás ganaba en 3 meses. No venía a comprar chatarra. Venía porque le gustaba ir a las subastas como quien va al circo, a ver qué aparecía, a hacer negocios menores, a dejarse ver. Tomás caminó directo al fondo del patio, y ahí estaba, el Kenworth, pero lo que vio habría espantado a cualquiera. El camión era una ruina. La pintura roja original se había convertido en una costra de óxido anaranjado que cubría casi toda la carrocería. Los vidrios de la cabina estaban rotos. Las llantas estaban desinfladas y agrietadas por el sol. El interior de la cabina olía a humedad, a rata muerta, a años de abandono. Había telarañas en el volante y un nido de pájaros en lo que quedaba del asiento del copiloto. Cualquier persona en su sano juicio había pasado de largo, pero Tomás no pasó de largo. Se quedó parado frente al cofre durante casi 5 minutos, mirándolo como se mira a un viejo amigo que uno se encuentra después de muchos años. Se acercó, puso la mano sobre el metal oxidado del cofre y cerró los ojos. Algo le recorrió el cuerpo. No sabía explicar qué, era como un reconocimiento. Como si sus manos supieran algo que su mente todavía no había procesado. Abrió el cofre con esfuerzo, porque las bisagras estaban soldadas por el óxido, y revisó el motor. Un Cummins de 14 litros. Estaba deshecho por fuera, pero la estructura interna, el bloque, los cilindros, tenían un desgaste que no correspondía con un camión abandonado. Ese motor había sido cuidado por alguien que sabía lo que hacía, alguien que amaba esa máquina, y luego Tomás vio algo que le aceleró el pulso. En la parte interna del cofre, grabado a mano con un punzón, había un número. No era el número de serie de fábrica, era un número personal. Una clave, 4 dígitos que Tomás había visto antes, pero que en ese momento no pudo ubicar. La subasta comenzó al mediodía. El sol pegaba fuerte y el subastador gritaba los lotes desde un estrado improvisado con tarimas de madera. Fueron pasando los vehículos uno por uno, chatarra menor. Nadie peleaba por nada. Cuando llegó el turno del Kenworth, el subastador casi lo saltó. Dijo el lote, la descripción, el precio base, y miró al público esperando silencio. Tomás levantó la mano, 8,000 pesos. El subastador lo miró con una mezcla de lástima y sorpresa. Preguntó si alguien ofrecía más. Silencio. Levantó el mazo y entonces escuchó una carcajada. Era Ricardo Montemayor. Estaba de pie junto a su Suburban, con un vaso de café en la mano, y se reía con una risa abierta, sin disimulo, como quien ve algo genuinamente gracioso. Se acercó unos pasos y dijo en voz alta, para que todos escucharan, que por fin había visto todo en la vida. Que un muerto de hambre estaba pagando 8,000 pesos por un pedazo de chatarra que ni para fierro viejo servía. Dijo que con esos 8,000 pesos mejor se comprara zapatos nuevos, porque los que traía puestos ya pedían clemencia. Varias personas se rieron, otras bajaron la mirada incómodas. El subastador esperó. Ricardo se acercó aún más a Tomás y le dijo en voz baja, pero lo suficientemente fuerte para que los de alrededor escucharan, que él llevaba 40 años en el negocio de los camiones y que ese Kenworth no servía ni para maceta, que se lo decía como consejo. Que no fuera ridículo. Tomás lo miró a los ojos sin pestañear. No dijo nada, ni una sola palabra, solo sostuvo la mirada con una tranquilidad que desconcertó a Ricardo. Había algo en esos ojos que Ricardo no supo leer, algo que estaba entre la certeza y el desafío. Tomás volvió a mirar al subastador y asintió con la cabeza. El mazo cayó, adjudicado. El Kenworth oxidado tenía dueño nuevo. Ricardo negó con la cabeza, se terminó su café, tiró el vaso al suelo y se subió a su Suburban sin mirar atrás. Pero eso no era lo más sorprendente de aquel día. O lo más sorprendente apenas estaba por comenzar. Tomás necesitó un favor enorme para llevarse el camión. El Kenworth no encendía, no rodaba, no se movía. Tuvo que pedirle a su compadre Refugio, que tenía una grúa vieja, que lo remolcara hasta el taller. El viaje de 15 kilómetros duró casi 3 horas, porque la grúa de Refugio tampoco estaba en sus mejores días. Cuando el Kenworth quedó estacionado frente al taller de Tomás, los vecinos salieron a mirar como si hubiera llegado un elefante muerto. Doña Carmen, la señora de la tienda de enfrente, dijo que parecía un ataúd con ruedas. Don Pascual, el jubilado que se sentaba todas las tardes en su silla de plástico a ver pasar la vida, dijo que Tomás había perdido el juicio.
Lucía no dijo nada. Solo miró el camión, luego miró a su esposo y entró a la casa en silencio. Esa noche cenaron sin hablar. Valentina fue la única que se acercó al camión antes de dormir, lo tocó con su mano pequeña y dijo que le gustaba porque parecía un dinosaurio. Tomás comenzó a trabajar al día siguiente antes del amanecer. Tenía un plan, no iba a restaurar el camión de inmediato. Primero iba a desmontarlo pieza por pieza, evaluar qué servía y qué no, y luego decidir qué hacer. Era metódico, era paciente. Era la clase de hombre que no le teme a un trabajo de meses porque sabe que cada tuerca apretada es un paso adelante. Empezó por el exterior. Retiró lo que quedaba de los espejos, los estribos, las molduras. Todo estaba corroído, pero la estructura del chasis era sólida. Ese camión había sido construido para durar 100 años y a pesar del abandono, los huesos seguían firmes. Tomás lo supo entonces con más certeza que nunca. Ese camión había sido amado por alguien, y ese alguien sabía tanto de camiones como él. Tomás trabajaba en el Kenworth cada mañana antes de abrir el taller y cada noche después de cerrarlo. Sus clientes regulares le preguntaban por qué perdía el tiempo. Él solo sonreía. Una tarde, mientras desmontaba el tablero de instrumentos, encontró algo que no debería estar ahí. Detrás del panel de los indicadores había un espacio que no correspondía al diseño original, una modificación. Alguien había alterado la estructura interna del tablero para crear un compartimento oculto. Tomás sintió un escalofrío. Metió la mano con cuidado. El compartimento estaba vacío, pero tenía marcas de haber contenido algo durante mucho tiempo, algo rectangular, un libro quizás, o una caja pequeña. Las marcas en el metal mostraban el contorno exacto. Tomás fotografió todo con su teléfono viejo y siguió trabajando. Lo que pasó a continuación nadie lo vio venir. Una semana después, Tomás decidió desmontar el panel trasero de la cabina dormitorio. Era la pared que separaba la cabina del área de descanso. En un Kenworth estándar esa pared era un panel simple con aislamiento. Pero cuando Tomás retiró los tornillos y jaló el panel, este no se movió. Estaba fijado con algo más que tornillos. Estaba soldado por los bordes, no con soldadura de fábrica, con soldadura de arco hecha a mano, limpia y precisa. Alguien había sellado ese panel deliberadamente. Tomás fue por su esmeril, se puso los lentes de protección y cortó la soldadura centímetro a centímetro. El metal chirrió, las chispas volaron, y cuando el panel finalmente cedió y cayó al suelo con un golpe seco, Tomás se quedó inmóvil. Detrás del panel, empotrada en un hueco cavado en el aislamiento original, había una caja metálica de color verde militar. Medía unos 40 centímetros de largo por 20 de ancho. Tenía un candado pequeño y estaba cubierta de una capa fina de polvo gris. Tomás la sacó con las dos manos. Pesaba. No mucho, pero lo suficiente para saber que no estaba vacía. La puso sobre la mesa de trabajo de su taller. Se quedó mirándola durante un minuto entero. Lucía se asomó por la puerta de la casa y le preguntó si todo estaba bien. Tomás no contestó. Tomó unas pinzas, forzó el candado y abrió la caja. Dentro había 4 cosas. Un cuaderno de cuero marrón oscuro, del tamaño de una Biblia de bolsillo, con las hojas amarillentas y llenas de una caligrafía apretada y cuidadosa. Un sobremanila grueso y sellado con cinta adhesiva. Una llave pequeña, plateada, con un número grabado y el nombre de un banco. Y una fotografía en blanco y negro, arrugada pero intacta, de 2 hombres jóvenes de pie frente a un Kenworth reluciente. Ambos sonreían. Ambos llevaban overoles de trabajo. Tomás miró la fotografía y la sangre se le fue del rostro. Uno de los 2 hombres era su padre, Miguel Herrera, joven, flaco, con la misma sonrisa que Tomás veía en la única foto que tenía de él en la sala de su casa. El otro hombre Tomás no lo conocía. Detrás de la foto, escrito con lápiz, decía Miguel y Ernesto, hermanos de carretera, 1985. Tomás abrió el cuaderno con manos temblorosas. Las primeras páginas eran registros de viajes, fechas, rutas, cargas, kilómetros. Pero conforme avanzaban las hojas, el tono cambiaba. Se volvía personal. Ernesto, el autor del diario, escribía sobre su vida, sobre su amistad con Miguel, sobre los años que pasaron juntos recorriendo las carreteras del norte.
Y entonces Tomás llegó a una entrada fechada en septiembre de 1989 que lo hizo sentarse porque las piernas ya no lo sostenían. Ernesto escribía que estaba en peligro, que había descubierto algo que no debía descubrir. Que durante un viaje de carga para la empresa donde trabajaba, que se llamaba Transportes del Norte, había encontrado documentos dentro de una carga sellada que demostraban que el dueño de la empresa estaba usando los camiones para mover mercancía ilegal oculta entre la carga legítima. El dueño de Transportes del Norte era un hombre llamado Augusto Montemayor, el padre de Ricardo Montemayor. Tomás dejó de respirar por un instante. Siguió leyendo. Ernesto había copiado los documentos y los había guardado. Cuando confrontó a Augusto Montemayor en privado, Montemayor le ofreció dinero para callarse. Ernesto se negó. Entonces Montemayor lo amenazó. Le dijo que si hablaba, no solo él, sino también su familia pagaría las consecuencias. Ernesto tenía miedo, pero también tenía un plan. Iba a esconder las pruebas en el único lugar donde sabía que estarían seguras, en su camión, en el Kenworth, que él mismo había modificado con compartimentos secretos, y luego iba a desaparecer. Iba a hacer creer a todo el mundo que se había robado un cargamento y se había fugado. Así Montemayor pensaría que Ernesto solo era un ladrón más y dejaría de buscarlo. Las pruebas quedarían escondidas hasta que alguien las encontrara, alguien de confianza, y entonces ocurrió algo que nadie olvidaría. La última entrada del diario, fechada en octubre de 1989, decía lo siguiente: si alguien está leyendo esto, encontró lo que escondí. En el sobre está todo, los documentos, las copias, las pruebas de lo que Augusto Montemayor hizo durante años. La llave abre una caja de seguridad en el Banco Nacional de Comercio, sucursal Monterrey. En esa caja dejé algo más, algo para Miguel. Si mi hermano de carretera sigue vivo, díganle que nunca olvidé la promesa que le hice aquella noche en la gasolinera de Sabinas, y si ya no está, busquen a su hijo. Porque si alguien va a encontrar este camión y va a entender lo que significa, va a ser alguien con la sangre de Miguel Herrera en las venas. Tomás cerró el cuaderno. Las lágrimas le corrían por las mejillas sin que él hiciera ningún esfuerzo por detenerlas. Lucía estaba de pie detrás de él. Había leído por encima de su hombro las últimas líneas. Le puso la mano en el hombro y no dijo nada porque no había nada que decir. Al día siguiente Tomás hizo algo que no había hecho jamás. Cerró el taller. Le pidió a Lucía que cuidara a Valentina, se subió a su camioneta y condujo 4 horas hasta Monterrey. Llevaba la llave en el bolsillo del pantalón y el sobre Manila en una mochila vieja. No abrió el sobre. Quería ver primero qué había en la caja de seguridad. Llegó al banco a las 11 de la mañana. El edificio era viejo, pero seguía operando. Tomás entró con su overol limpio, el mejor que tenía, y pidió hablar con un gerente. Le explicó que tenía una llave de una caja de seguridad antigua. El gerente lo miró con desconfianza. Le pidió identificación. Tomás le mostró su credencial. El gerente revisó el número de la llave en el sistema. Tardó casi 20 minutos. Luego levantó la vista con una expresión que Tomás no supo interpretar y le dijo que esa caja de seguridad llevaba activa 32 años. Que alguien había pagado la renta por adelantado. 50 años de renta prepagada y que nadie la había abierto jamás. Bajaron juntos a la bóveda. El gerente usó su llave maestra. Tomás usó la suya. La caja se abrió con un chasquido metálico que resonó en el silencio de aquella habitación subterránea. Dentro había un sobre largo de papel grueso. Tomás lo abrió. Contenía 2 documentos. El primero era una escritura notariada a nombre de Ernesto Cavazos Garza, con una cláusula de cesión testamentaria que transfería la propiedad a Miguel Herrera o, en su defecto, a sus descendientes directos. La propiedad era un terreno de 22 hectáreas, ubicado en lo que en 1989 era un paraje semidesértico a las afueras de la zona metropolitana de Monterrey. Tomás no reconoció la ubicación por el nombre legal, pero cuando el gerente del banco, que ya se había involucrado emocionalmente en la historia, buscó las coordenadas en su computadora, ambos se quedaron mirando la pantalla en silencio. Esas 22 hectáreas estaban ahora en el corazón de una de las zonas de mayor desarrollo comercial de todo el noreste de México.
Centros comerciales, plazas corporativas y fraccionamientos residenciales rodeaban el terreno por los 4 costados. El terreno estaba baldío, intacto, sin construir, y legalmente, según la escritura original que nunca fue impugnada ni transferida, pertenecía al descendiente de Miguel Herrera, es decir, a Tomás. El segundo documento era una carta personal. Ernesto le escribía a Miguel. Le decía que sabía que probablemente nunca leería esa carta. Le decía que la noche que compartieron en aquella gasolinera de Sabinas, cuando Miguel le contó que su sueño era dejarle algo a su hijo para que no tuviera que partirse la espalda como ellos, Ernesto le prometió que algún día lo ayudaría. Que compró ese terreno con todos los ahorros de su vida, porque un ingeniero que conoció en la carretera le dijo que esa zona iba a crecer, que lo puso a nombre de Miguel, porque Miguel era el único hombre en el que confiaba en este mundo. Que luego vino el problema con Montemayor y tuvo que desaparecer, pero que dejó todo preparado, el terreno, las pruebas, el camión como mapa del tesoro para quien supiera leerlo. La carta terminaba con una línea que Tomás tuvo que leer 3 veces, porque las lágrimas no lo dejaban ver. Decía: dile a tu hijo que los camiones no son máquinas, son compañeros, que rugen contigo en las subidas y descansan contigo en las bajadas. Las mismas palabras que su padre le había dicho aquella tarde, sentados en el cofre del camión compartiendo un refresco de naranja. Tomás regresó al pueblo al anochecer. No le contó a nadie lo que había encontrado, excepto a Lucía, que lo escuchó todo sentada en la orilla de la cama con las manos sobre la boca. Al día siguiente, Tomás abrió el sobre Manila. Las pruebas contra Augusto Montemayor eran contundentes. Facturas falsas, manifiestos de carga alterados, rutas fantasma, cuentas bancarias en el extranjero. Todo documentado con la meticulosidad de un hombre que sabía que se jugaba la vida. Tomás entendió entonces que tenía 2 bombas en las manos, una que podía cambiar su futuro económico para siempre, y otra que podía destruir el imperio de los Montemayor. Y aquí es donde la historia da un giro que ni Tomás esperaba. 3 días después de su viaje a Monterrey, Tomás estaba trabajando en el Kenworth, al caer la tarde cuando escuchó unos pasos lentos acercarse por la calle de tierra. Levantó la vista. Un hombre viejo caminaba hacia el taller. Tendría unos 70 y tantos años, flaco, moreno, quemado por el sol, con un sombrero de palma gastado y unas botas de trabajo que habían visto mejores décadas. Caminaba con la lentitud de quien ha recorrido muchos kilómetros y ya no tiene prisa por llegar a ningún lado. Se detuvo frente al Kenworth y lo miró de arriba abajo con unos ojos que brillaban de una manera extraña, como si estuviera viendo a un viejo amigo. Tomás le preguntó si podía ayudarlo en algo. El hombre no contestó de inmediato. Siguió mirando el camión, luego levantó la mano derecha, la puso sobre el cofre oxidado y cerró los ojos. El mismo gesto exacto que Tomás hacía, exactamente igual, la misma mano, la misma inclinación de cabeza, el mismo ritual. Tomás sintió un vuelco en el estómago, le preguntó quién era. El hombre abrió los ojos, lo miró directamente y dijo con una voz raspada por los años que se llamaba Ernesto Cavazos, que llevaba 32 años viviendo bajo otro nombre en un pueblo a 200 kilómetros de ahí. Que cuando se enteró de que el gobierno había decomisado su camión de un lote abandonado y lo había puesto en subasta, viajó hasta aquí para ver quién lo compraba. Que estuvo en la subasta aquel día, entre el público, con su sombrero y su anonimato, y que vio cuando Tomás levantó la mano. Que vio cómo Montemayor se burló de él, y que vio cómo Tomás no dijo una sola palabra, y simplemente sostuvo la mirada con la misma dignidad tranquila que tenía su padre Miguel. Ernesto dijo que en ese momento supo que el camión había encontrado a la persona correcta, que había esperado 32 años para este momento, que muchas veces pensó que nadie encontraría la caja, que la historia se perdería, que su sacrificio habría sido para nada. Pero que al ver a Tomás poner la mano sobre el cofre y cerrar los ojos, exactamente como lo hacía Miguel, supo que la carretera había cerrado el círculo. Tomás no podía hablar, solo atinó a abrazar a aquel hombre viejo que olía a tierra mojada y a años de soledad. Lucía salió de la casa llorando. Valentina salió detrás de ella y se quedó mirando al anciano con la curiosidad limpia de los niños.
Ernesto la miró, se agachó y le dijo que se parecía a su abuelo. En las semanas siguientes las cosas se movieron rápido. Tomás contrató un abogado con el poco dinero que tenía. Las pruebas contra Augusto Montemayor, aunque tenían más de 3 décadas, documentaban delitos que no habían prescrito por su naturaleza y gravedad. El abogado presentó una denuncia formal. La escritura del terreno fue verificada y validada legalmente. El terreno era de Tomás, libre de gravamen. 22 hectáreas en una de las zonas más codiciadas del país. Su valor estimado superaba los 120 millones de pesos. Ricardo Montemayor se enteró de todo, como se entera la gente poderosa de las malas noticias, de golpe y cuando ya es demasiado tarde para hacer algo. Intentó contactar a Tomás, le ofreció comprar el terreno, luego le ofreció comprar en silencio, luego lo amenazó. Tomás no contestó ninguna llamada, no necesitaba hacerlo. Las pruebas ya estaban en manos de las autoridades y la investigación había comenzado. El imperio de los Montemayor, construido sobre cimientos podridos, empezó a tambalearse. Augusto Montemayor, que seguía vivo a sus 91 años en una residencia de lujo, fue citado a declarar. Ricardo tuvo que contratar un ejército de abogados. Sus contratos gubernamentales fueron revisados. Sus cuentas fueron auditadas. El hombre que se había reído de un mecánico en una subasta ahora no podía dormir por las noches. 6 meses después, Tomás estaba de pie en su taller mirando el Kenworth. Ya no estaba oxidado. Lo había restaurado pieza por pieza, con sus propias manos, durante noches enteras. La pintura roja brillaba como si acabara de salir de fábrica. El motor Cummins rugía con la fuerza de un animal despertando de un sueño de 30 años. Los cromados reflejaban el sol de la tarde. Era el camión más hermoso que cualquiera en ese pueblo hubiera visto jamás. Valentina estaba sentada en el asiento del conductor con una sonrisa que le ocupaba toda la cara. Lucía estaba recargada en la puerta del taller, limpiándose los ojos con el delantal. Ernesto estaba sentado en una silla de plástico junto a don Pascual, el vecino jubilado que meses atrás había dicho que Tomás estaba loco, y ambos miraban el camión en silencio con el respeto que se le tiene a las cosas que no se pueden explicar con palabras. Tomás no vendió el terreno completo. Vendió una parte, lo suficiente para transformar su vida sin perder su esencia. Amplió el taller. Contrató a 3 mecánicos jóvenes del pueblo. Creó un programa para enseñarles el oficio a muchachos que no tenían oportunidades, igual que él. Le compró una casa digna a Lucía con una cocina grande donde por fin pudiera cocinar sin que le lloviera dentro. Le abrió una cuenta de ahorro a Valentina para que el día que quisiera estudiar lo que fuera no tuviera que preocuparse por el dinero. Y le dio a Ernesto lo que el viejo camionero más necesitaba: un hogar, un lugar donde dejar de esconderse, una silla en la entrada del taller desde donde podía ver pasar los camiones y recordar los años en que la carretera era su casa. Don Pascual le preguntó una tarde a Tomás cómo había sabido que ese camión oxidado valía la pena, cómo, entre toda esa chatarra, había visto algo que nadie más vio. Tomás se quedó pensando un momento. Luego sonrió con la misma sonrisa tranquila que tenía el día de la subasta, cuando Ricardo Montemayor se burló de él y dijo que no lo sabía explicar, que simplemente puso la mano sobre el cofre y algo le dijo que ahí adentro había una historia que necesitaba ser contada. Que a veces las cosas más valiosas del mundo están cubiertas de óxido, olvidadas en un rincón, esperando a alguien que tenga la paciencia de mirar más allá de la superficie. Esa noche, cuando Valentina ya dormía y la casa estaba en silencio, Tomás salió al taller, encendió la luz. El Kenworth estaba allí, rojo, enorme, brillante. Tomás subió a la cabina, se sentó en el asiento del conductor y puso las manos sobre el volante. Cerró los ojos. Y por un momento, solo por un momento, juró que podía sentir a su padre sentado junto a él, con un refresco de naranja en la mano, diciéndole que un Kenworth no es una máquina, es un compañero, y que los compañeros de verdad nunca te abandonan. Solo esperan, a veces esperan 32 años.
pero siempre esperan, porque en esta vida las cosas que importan de verdad no se miden por cómo se ven por fuera, se miden por lo que guardan adentro, y a veces, solo a veces, un camión oxidado que nadie quiere puede guardar dentro de sí todo lo que necesitas para cambiar tu vida para siempre. Solo tienes que tener el valor de comprarlo cuando todos se están riendo de ti.